Salmo 32. En mi Biblia, este salmo tiene un título. Dice, la dicha del perdón. Salmo de David, y al final dice, masquil. No sé si en toda la Biblia, pero la mayoría dice eso. Pero yo le puse otro título, le puse mi título. A este le puse el fruto de la confesión. El fruto de la confesión. Disculpe la letra, hermano, no estoy tan acostumbrado a escribir en la pizarra como el pastor. La confesión. La definición de confesión, según el diccionario, dice, es una revelación que hace una persona sobre lo que sabe de forma espontánea o forzada. Se usa, por ejemplo, en los tribunales de justicia. Cuando empiezan a indagar, ¿cierto? Y buscan y dan todas las evidencias hasta que al final el presunto acusado dice, yo voy a confesar, y él confiesa el delito y cómo lo ejecutó. Se usa también para decir secreto de confesión, por ejemplo, o en antes, los curitas, ¿cierto? Uno se iba a confesar al curita en la iglesia, la religión católica, era uno de los, ¿cómo se llama? Sacramentos. Uno de los sacramentos. Aquí David empieza a hablar de la confesión. El primer contacto con Dios, nuestro primer contacto con Dios es la confesión. ¿Sabía usted eso? La base de nuestra relación con Dios es la confesión. Hermano, la confesión es fundamental. La base de nuestro cristianismo es la confesión. Este salmo, el Salmo 32, es parte de la doctrina de la salvación. La palabra masquil, que aparece en el significa contemplación. Es una palabra hebrea que significa contemplación. ¿Ya? Y contemplación se le llamaba a los salmos que era una meditación sapiencial o una meditación de sabiduría. Era el comentarista lo describe como un poema didáctico. Es como algo que es necesario aprenderlo. ¿Ya? Uno tiene que aprender esto, hermanos. Por eso yo estaba tan contento de poder explicar este salmo, porque nosotros debemos aprender. Nosotros tenemos que aprender lo que es la confesión. Ustedes saben, por ejemplo, la oración del pecador, la oración del penitente, ¿cierto? Uno debe confesar, en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Amén? Aquí hay una promesa, hermanos. La promesa de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Pablo no se queda indiferente a este salmo y lo utiliza en Romanos capítulo 4, del 6 al 8, dice, Romanos 4, del 6 al 8,
Ahí llegó nuestra hermana Mónica, si nos puede ayudar. Romanos 4 del 6 al 8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos, cuando Pablo habla de la salvación y de que no es necesario estar circuncidado para ser salvo, él utiliza este salmo. Por lo tanto, este salmo es importante. Por eso yo les decía, estoy súper contento, hermanos, por el salmo que me tocó. Algunos contextualizan este salmo con el Salmo 51. El Salmo 51 tiene un título, es un recuerdo del lado oscuro del rey David. Dice el Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se acuerdan ustedes de esa situación? De David, pero hoy día no les voy a hablar de David, pero sí les quiero comentar este hecho de cuando David ve a Betsabé, ¿cierto?, bañándose y la desea en su corazón. Y David se entera de que esta mujer es casada. Y él, siendo el rey, dice, ¿cómo me saco al marido de encima? Y lo manda a la guerra. Y lo manda al frente. Y le pide a su jefe del ejército, le dice, pónelo por favor al frente ahí, donde está más recia la batalla. Y en ese tiempo estaban tomándose una ciudad. Y ustedes, las ciudades en ese tiempo no son como las de ahora. Las ciudades en ese tiempo tenían murallas. Este capitán, este comandante del ejército, le dice, vamos, Urías, vamos a tomarnos la ciudad, anda adelante. Y los flecheros, ¿cierto?, arriba del muro, apuntan con sus flechas y matan a Urías. David pensaba que esto nunca se iba a saber, hasta que llega Natán, el profeta, y le cuenta digámoslo algo así como una fábula de un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solamente un corderito. Pero usted se sabe la historia. Pero bueno, si hay alguien que no se la sepa, igual se la voy a contar porque a mí me gusta contarla. Y no quiero que nadie se quede con la duda, aunque después la puede buscar. Más detalladamente se encuentra, y se le voy a dar el texto si usted quiere anotarlo, 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. ¿Ya? La cosa es que viene Natán y le dice, David, tú eres el que se ha comido el corderito del hombre que tenía solamente uno, teniendo muchos. David ya no puede hacerse el leso, ¿cierto? Y él confiesa delante de Dios. Por eso yo a este texto le puse el fruto de la confesión. Y vamos con el primer punto, que vendría siendo: la confesión es el inicio de la felicidad. Número 1, la confesión es el inicio de la felicidad. Versículos
1 y 2. Amén. El primer versículo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Después el 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Una traducción de la palabra bienaventurado es felices, ¿cierto? Felices. Yo no sé si usted ha leído alguna traducción, por ejemplo, de las bienaventuranzas y dice felices. Otras traducciones de la bienaventuranza dicen dichosos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, oh, qué alegría. No hay mayor paz en el hombre que sentirse reconciliado con Dios. Hermanos, no hay mayor paz en el hombre que sentirse reconciliado con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos han sentido alguna vez sacarse ese peso de la espalda, esa mochila y decir, estoy en paz con Dios, puedo morir tranquilo? Mire, yo pensaba en esto, en el tema este de qué alegría o qué paz se siente en el corazón. Y me ponía un ejemplo, dice, ¿qué sucedería si por un error de conducción asesinamos al hijo de alguien y éste promete cobrar venganza? Puede pasar. Pero ¿cómo viviríamos nosotros esa situación? Tal vez fue un descuido, un error, fue sin querer. Pero si esta persona promete cobrar venganza, no viviríamos tranquilos nosotros ni nuestras familias, ¿cierto? Buscaríamos la forma de cambiarnos de barrio, de ciudad, de país. Pero haríamos cualquier cosa para evitar esto. No podríamos dormir tranquilos. Tendríamos que poner alarmas en nuestras casas. Tendríamos que contratar a alguien que fuera a dejar a nuestros hijos al colegio. Pero el Señor dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La felicidad no consiste en la posesión de bienes materiales, sino en estar en paz con Dios. Usted sabe que perdón significa don, viene de dar un don, de dar algo gratuitamente. Cuando uno recibe perdón, por el perdón uno no puede pagar. Porque uno no sabe cuánto vale. Es más, uno podría pagar un precio muy alto por eso y aún así no recibir el perdón. El perdón lo da el Señor. Dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Otras versiones dicen, en cuyo espíritu hay sinceridad. Hermano, me gusta esto de decir, de pensar en Adán y Eva antes de comer del fruto del... Ellos andaban desnudos y no tenían de qué avergonzarse, dice la palabra. No había nada que los avergonzara. Delante de Dios, hermanos, no podemos hacernos los lesos, no podemos engañar a Dios. No podemos decir, no, Señor, te pido perdón por todos estos, pero este pecado yo no te voy a pedir perdón porque tú no te diste cuenta, porque tú no me viste. Hermano, Dios lo sabe. Dios sabe igual el pecado. No podemos hacernos los lesos, no podemos escondernos. Por eso dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Delante de Dios no hay nada que ocultar. Delante de Dios
No hay nada que aparentar. Bienaventurado el hombre que lleva una vida delante de Dios en total transparencia. Hermano, ¿usted cree que el Señor se va a escandalizar de un pecado suyo? ¿Usted cree que el Señor va a abrir los ojos cuando usted le diga que hizo tal cosa? Hermano, el Señor nos conoce. Y aún así, hermano, aún así nos perdona. Y aún así nos ama. Aún así nos ama. Por eso, hermanos, la confesión es el inicio de la felicidad. Si voy muy rápido, me avisan. El número 2. La confesión es necesaria para la vida. Es necesaria para la vida. Versículos 3 y 4. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se acuerda usted que le dije que la definición de confesión era hacer una revelación sobre lo que se sabe de forma espontánea o forzada? Y hay 2 elementos que exige la confesión, pero la gente no se da cuenta. Dice, yo le puse nuestro cuerpo. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Nuestro cuerpo pasa la cuenta, el salmista dice. Te pasa la cuenta. Yo le puse los gritos de la conciencia. La conciencia no es un grillo, ¿cierto? La conciencia es una voz en nuestro interior que todas las personas la tienen, que aún el más ateo no la puede negar. Que aún el pueblo más remoto, más recóndito de la selva más profunda donde nadie ha entrado, aún ahí el nativo sabe lo que es bueno y lo que es malo, porque existe dentro de él, ¿cierto? Una voz que puso Dios ahí, que se llama conciencia. Y cuando uno se hace el leso o se hace el sordo a la voz de la conciencia empieza a gritarte. Yo puse algunos ejemplos de cómo te pasa la cuenta. Por ejemplo, marcas en el rostro. Hay una marca que es súper común, ¿cierto? El ceño fruncido, la arruga en este sector. Hermanos, dígame que eso no es una demostración de mucho tiempo enojado, de muchas rabias, de mucha angustia, ¿cierto? Hermanos, es una marca. Úlceras estomacales. Yo quiero darle la libertad a ustedes, que usted me levante la mano y diga, no es así, en caso que yo le diga alguna de estas indicaciones, alguna de estas demostraciones de los gritos de la conciencia. Dígamelo si no es así. ¿Sabe por qué? Es que yo también he vivido estas cosas. También son mías. Úlceras estomacales. Canas anticipadas.
Yo estoy de acuerdo en que las canas salgan en su tiempo y son honorables las canas en su tiempo. Pero ¿hay canas anticipadas? Hay canas anticipadas. Tensión muscular en la espalda y hombros. ¿Sabe que cuando no, dice el Señor, echa sobre mí tu carga que yo la voy a llevar? Pero nosotros somos testarudos, somos porfiados, somos tercos y no confesamos. Y andamos ahí con el pecado a nuestra espalda, en nuestros hombros, llevando un pecado, llevando algo que no hemos confesado. Y esto empieza a pesar, hermanos. Y se empiezan a caer los hombros. Y se caen los hombros, hermanos. Y este músculo que soporta la cabeza, hermanos, como que aparte de la cabeza está soportando tanto peso. Yo no sé si usted ha visto mujeres, por ejemplo, de África, donde andan con unos canastos tremendos en la cabeza, con kilos y kilos de fruta y otras cosas más que yo no sé. Pero de repente, hermanos, nos ponemos el canasto encima de la cabeza y empezamos a echar pecados ahí. Y pecados y pecados. Y a veces se empiezan a acumular y estos frutos se empiezan a podrir ahí arriba y todavía lo andamos trayendo. No nos sacamos el canasto ni para comer ni para dormir. ¿Usted cree que se puede dormir bien con un canasto en la cabeza? Ahí hay otro grito de la conciencia, se llama ojeras. Se cae el pelo. No, pero yo no estoy hablando del aspecto hereditario. Tampoco estoy pensando en nombres. Pero hermanos, cuando hay mucha tensión, usted se baña en la mañana y no se da ni cuenta y está tapado ¿perdón? ¿Cómo? El resumidero está tapado, lleno de pelo ahí. Se empieza a peinar y el pelo está, ya ni se ven los dientes en la peineta por el pelo. En la almohada también. De eso estoy hablando, no estoy hablando de la herencia ni... Manchas en la piel. Mire, ¿cuánto han visto? Hay una enfermedad que hace que salgan manchas blancas. ¿Perdón? Vitiligo. Los médicos no han descubierto la cura para esta enfermedad. Es solamente nervioso, ¿cierto? Solo nervioso. Ahí mi hermano tiene enfermedad. Es solamente tensión nerviosa. Tengo un amigo que empezaron a aparecerle esas manchas en el rostro. Un joven de 20 años, 19 años. Y yo le dije, la única forma en que tú puedes... Y se empezó a echar base. Esta cosa que se echan las mujeres. Maquillaje de color para pintarse las manchas. Y yo sentí una palabra del Señor y le dije, la única forma en que tú te vas a sanar de esto es pidiendo perdón, arrepintiéndote y dejando de lado la fornicación. Y él me creyó, hermanos, y las manchas dejaron de crecer. Cuando tú te confiesas delante de Dios,
las cosas cambian. Y anoté la última, que se llama agotamiento físico. Y cuando usted se levanta en la mañana y ya no quiere levantarse. Yo no sé si usted alguna vez le ha pasado esto, o seré yo el único. Que llega a la mañana, hermanos, después de haber dormido toda la noche y no se quiere levantar porque ya está cansado. Porque ya está cansado. Y dice, no, este fin de semana voy a dormir largo, voy a dormir harto, me voy a levantar tarde, porque debo tener cansancio acumulado. Y el día sábado, ¿cierto? Porque el domingo usted está aquí en la iglesia, pero el día sábado se levanta a las 12 de la mañana y aún sigue cansado. Es porque durmió toda la noche con la canasta en la cabeza. Hermanos, nuestro cuerpo exige la confesión. Y yo puse otro elemento que exige la confesión. ¿Se acuerda que también le dije que la confesión podía ser forzada? Y es la mano de Dios. La mano de Dios puede ser la mano suave. ¿Cuántos hemos sentido esa acaricia apacible por nuestra espalda, por nuestro pelo? Y que te dice, Señor, que te dice el Señor, yo estoy aquí. Todavía estoy aquí. Cuando ya sentimos de que hemos fallado tantas veces, hemos pecado tantas veces en el mismo pecado, que ya hasta vergüenza nos da de ir delante de Dios a pedir perdón. Pero aparece esta mano de Dios maravillosa y nos hace un cariño y nos dice, yo estoy aquí. Yo te puedo perdonar otra vez. Si vinieras 10,000 veces, las 10,000 veces yo te perdonaría. Gloria a Dios. Hermanos, y aún el Señor viniendo en contra de su naturaleza, porque Él no puede ver el pecado. Pero Él aún viniendo a través de eso, dice que cuando el Señor tenía los pecados de la humanidad sobre sí, dice, Señor, cerraste tus ojos. Jesús dice, no veo tus ojos abiertos delante de mí, porque Él tenía el pecado de la humanidad. Aún, hermanos, mugrientos en pecado, Él acerca su mano hacia nosotros y nos dice, aún estoy aquí. Aún estoy aquí. Aún te quiero perdonar. Aún sigues siendo mi hijo. Aún sigues siendo mi hijo. Y uno muchas veces, con tanta vergüenza, pero el Señor acerca su mano. Pero hay otra mano, hermanos queridos. Hay otra mano, una mano un poco más dura del Señor. También pone su mano dura. Porque a Él le interesa tu vida, le interesa tu corazón, le interesa tu salvación. Y si tú sigues con esta testarudez, el Señor dice, tengo que hacer algo. Tengo que estremecerlo, tengo que abrirle los ojos, tengo que enderezarlo de alguna forma. Es mi hijo, no voy a dejar que se pierda. Y empiezan pequeños problemas, se extravían las cosas. Empiezan a suceder descuidos que te cuestan caro. Se te pasan detalles que te cuestan caro. Y ya después, cuando uno sigue siendo porfiado y testarudo, ya la cosa se pone más complicada y Dios empieza a permitir que sucedan enfermedades y accidentes. Porque ahí uno dice, ya no puedo hacerme el de eso, ¿cierto? Le insisto, si
¿A usted no le ha pasado algo así? Levánteme la mano y diga, esto no es verdad. Yo soy el único. Y esto nos lleva al número 5, que dice, al número 3, el versículo 5, dice la confesión necesaria para el perdón. La confesión necesaria para el perdón. Versículo 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo tiene que ser una confesión? Sincera. Una confesión tiene que ser sincera. Debe ser declarada. Señor, perdóname por todos mis pecados. ¿Usted cree que usted le está diciendo algo al Señor con esas palabras? No hay una declaración de qué pecados son. Una confesión debe ser completa. Para que la confesión sea confesión debe ser completa. Tiene que tener todos los detalles. Tiene que tener el momento, la situación. Aunque el Señor lo sabe, pero yo tengo que decir, Señor, yo te estoy pidiendo perdón por esto. La confesión debe ser específica. Específica. Y si usted no se acuerda de cuál es el pecado, tiene al Espíritu Santo de ayudador. Diga, Señor, yo quiero confesar mi pecado. Y en este momento mi mente está tan desorientada que no me acuerdo, por favor recuérdame. Y de a poco empiezan a venir los errores, las faltas, las palabras, los gestos, las actitudes, las miradas y todas las cosas que no agradaron a Dios. Y vienen, hermanos, te vienen a la mente. Te vienen a la mente, pero tú tienes que tomar tu tiempo y decir, Señor, yo voy a confesar mi pecado delante de ti. Yo ahora, Señor maravilloso, me quiero poner a cuentas contigo. Me quiero poner a cuentas contigo. La confesión debe ser con corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido. Tu confesión no sirve si tú no tienes una actitud de arrepentimiento dentro de ti. La confesión debe ser con humildad. Lucas 18:13, hay una parábola en el capítulo 18 de Lucas que se llama la parábola del fariseo y el publicano. Y el Señor le dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era el fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Hermano, ¿sabe que cuando usted ora sin humildad, usted no ora a Dios, ora consigo mismo? Usted no está hablando a Dios, está hablando de sí mismo. Su oración no es oración, hermano. Es como que usted se mira al espejo y diga lo lindo que es. Cuando usted dice, por eso el Señor dice, y oraba consigo mismo de esta manera, Dios, él creía que diciendo el nombre de Dios, Dios lo iba a escuchar. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos,
no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Ni siquiera él se sentía digno de alzar la mirada, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios, y yo me imagino a él, hombre, recordando sus pecados, recordando su maldad. Publicano eran los cobradores de impuestos. Publicano era el que cobraba el impuesto para el imperio romano. En ese tiempo estaba el pueblo de Israel subyugado bajo el imperio romano y habían hombres israelitas, judíos, que cobraban los impuestos. De esos impuestos ellos se dejaban su comisión. Publicano era el cobrador de impuestos porque se vendía para el imperio romano por unas monedas. La mujer ramera o prostituta era llamada publicana. El publicano decía: Señor, sé propicio de mí, pecador. Pero ¿sabe? Dios lo perdonó. Se fue perdonado a su casa. No así el fariseo. La confesión debe ser con intención de cambio. Para que la confesión tenga sentido, hermanos, tiene que tener intención de cambio. La confesión debe ser con propuestas de corrección del daño. Hermanos, si esto tiene que ser verdad. Usted cree que si usted le confiesa sus pecados al Señor de corazón, pero en su interior usted desea seguir pecando, ¿usted cree que usted va a ser leso a Dios? La confesión tiene que ser con intención de cambio. La confesión tiene que ser con propuesta de decir: Señor, ¿de qué forma voy a dejar de pecar? Si hice algo malo, Señor, tendré que ir y pedir perdón. Si esa persona a la que usted ofendió no se enteró de que usted lo ofendió, usted no vaya a pedirle perdón a él. Pídale perdón a Dios, porque esta persona no se enteró. Porque si usted va y le dice: ¿sabes que yo te quiero pedir perdón por esto que yo dije de ti? Y esta persona no sabía, usted le está pasando el pecado a esa persona. Pero si esa persona se sintió ofendida con lo que usted dijo, usted vaya y pídale perdón a esa persona. Aunque esa persona no lo perdone. Pero usted vaya y pida perdón. Porque de esa forma Dios lo va a perdonar a usted. Restitución del daño, hermanos. Si yo publico un comentario en Facebook que dañe a alguien, yo no puedo ir delante a esa persona a su casa y decirle: perdóname. Yo debo pedir perdón por Facebook, con la publicación, que todos sepan. Porque de esa forma yo restituyo mi error. Si yo difamo a alguien, tengo que utilizar la misma forma en que difamé a alguien para pedir perdón. Aunque sea yo difamado. Aunque quede yo mal. No sé si se entiende. Con cambios de hábito. Señor, yo tengo esta debilidad. Te pido perdón otra vez por esto. Perdí la cuenta cuántas veces te he fallado con esto. Ayúdame, Dios mío, a cambiar el hábito. A cambiar la forma. ¿Cómo yo cambio un comportamiento recurrente que hace daño si no es cambiando el hábito?
sino proponiéndome, Señor, decir, desde ahora en adelante yo no voy a seguir yéndome por este camino, yo voy a tomar este otro camino, aunque sea más largo, aunque me cueste, aunque me duela, pero ayúdame tú, porque no voy a ir solo por este otro camino, voy a ir contigo, porque te puedo asegurar de que Dios te va a ayudar. ¿Se entiende cómo debe ser la confesión, cierto? Número 4. La confesión necesaria para su protección. La confesión necesaria. Versículo 6 y 7. La confesión necesaria para su protección. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando, hermano, me gusta esto, cuando el Señor dice, por esto orará a ti todo santo. Cuando confesamos, somos llamados santos. ¿Usted sabe lo que significa santo? Apartado, ¿cierto? Apartado de Dios. Cuando uno confiesa delante de Dios, el Señor te limpia, hermano, te hace santo, te da una de sus atribuciones, de sus atributos. Él es santo, 3 veces santo. Cuando uno confiesa, la presión se va. El peso se va, la canasta se cae de la cabeza. No se van los problemas muchas veces, pero sí se va el peso de los problemas. A lo mejor la deuda la vas a tener igual, pero ya no es tuya, ya ahora está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y tú decís, aunque me embarguen, yo no tengo temor. Porque el Señor tiene su mano sobre mí. Y aunque se lleven todo, el Señor tiene su mano sobre mí. Ya no estoy solo en esto. Ya no estoy solo. Puedo tener la confianza de que las muchas aguas no llegarán a mí. Ya puedo decir, Señor, de nuevo soy tu hijo, me siento tu hijo, estoy de tu lado, tú te haces cargo del problema. La libertad que solo Dios da, hermanos, aún en la cárcel. ¿Se acuerda usted de Pablo y Silas? En la cárcel, con los grilletes. Y ellos se ponen a cantar alabanzas, himnos al Señor. Y la cárcel, y empieza a temblar. ¿Usted cree que tembló de casualidad? Hermano, fue Dios ahí. Empieza a temblar, hermanos. Empieza a temblar. Y dice que los grilletes se sueltan y la cárcel y todas las puertas se abren. Y el cuidador de la cárcel, viendo esto, dijo, se van a arrancar todos los presos y yo el responsable, y se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dice, no hagas eso, porque todos estamos aquí. ¿Sabes? No hay cárcel que te pueda tener
prisionero cuando tú estás a cuentas con Dios. Hay un programa de la televisión que se llama Nadie está libre, algo así, y siempre muestran algún tipo de preso en específico, pero he visto en más de alguna ocasión el pabellón de los evangélicos. Y el preso, cuando quiere estar tranquilo, cuando tiene alguna deuda, algún compromiso, él quiere irse donde los evangélicos. Los evangélicos tienen sus disciplinas de oración, tienen sus disciplinas de culto, siempre andan elegantes, bien vestidos. Y ellos dicen, y ellos están presos, hermanos, pero viven mucho más libres que muchos que andan sueltos en la calle. Porque solo Dios te da la libertad. La libertad que solo Dios da, aún en esclavitud. Aún en esclavitud. Los himnos antiguos más hermosos, hermanos, fueron escritos por los negros, esclavos. Esclavos. Ellos tienen, me contaba una profesora que ellos tenían acordes de 5 notas, que son las 5 notas negras del piano. Y la mayoría de los himnos se pueden tocar solamente con esas 5 notas. Pero ellos se sienten libres, hermanos. Y cuando un negro esclavo moría, todos celebraban, porque ahí recién era libre. Porque ahí recién era libre. ¿Saben? Nosotros, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos realmente libres cuando conocemos al Señor, cuando confesamos nuestros pecados. La libertad que solo Dios da a pesar de estar en DICOM. Mire, y esto me gusta, la libertad que solo Dios da a pesar de lo que digan los demás. A pesar de lo que digan los demás. David, usted sabe lo que pasó. ¿Usted cree que esto fue, que solamente lo supo David, Betsabé, Natán, el capitán del ejército? Hermano, esto fue de conocimiento público. Fue de conocimiento público. Todo el mundo supo lo que pasó con David. Y yo creo que muchos de algunos dijeron, este se merece la muerte por lo que hizo. El mismo David dijo, el que hizo con el tal cordero merece la muerte. Pero él, hermano, se arrepintió de corazón. Dios le perdonó la vida. Tuvo que pagar algunas consecuencias, pero Dios le perdonó la vida. Por eso él dice, con cánticos de liberación me rodearás. Porque él podía ir al templo y adorar al Señor. ¿Sabe? Muchos no se atreven a entrar a la iglesia porque dicen que tienen tantos pecados que se avergüenzan. Y que el Señor nos libre, hermanos queridos, de mirar a alguien con desprecio por ser pecador. Guárdenos el Señor, hermanos. Guárdenos el Señor si alguna vez entra por ahí un travesti y lo miramos extraño. Que el Señor nos guarde, hermanos. Porque nosotros no podemos esclavizar a nadie. Porque nuestros pecados son aún mayores que cualquiera de los que puede estar afuera. Nosotros condenamos, por lo que dice la palabra, el pecado, ¿cierto? Pero tenemos que amar al pecador. Y tenemos que darle la mano al homosexual y a todo el que quiera acercarse a Dios. El trato de los cambios, de las modificaciones de conducta, de hábitos de vida, eso lo hará Dios en su vida, como lo has hecho con nosotros tantas veces. Pero nosotros tenemos que ser capaces de abrir nuestra mano y de recibir a todo el que quiera acercarse a Dios.
¿Sabe? Cuando yo me siento perdonado por Dios, y aunque todo el mundo me mire, yo puedo decir, las muchas aguas, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. Yo ahí ahora soy libre, aunque todos me apunten con el dedo, aunque todos me condenen, aunque salga en la televisión con las manos esposadas. Yo puedo sentirme libre, porque el Señor me hace libre. La Yesenia tuvo que hacer una representación teatral de algún personaje de la Biblia en el colegio, y usó el ejemplo de María Magdalena. Y María Magdalena, ¿cierto?, se acerca al Señor con este frasco de alabastro. Y le decían al Señor, Señor, si tú supieras la mujer que te está lavando los pies. Pero el Señor le dice, ella me está haciendo algo por amor. Ella se siente perdonada. Tal vez ese frasco de alabastro, hermanos, lo compró con sus muchos pecados. Pero ella lo rompió para honrar al Señor. Ella lo quebró. Ella no se guardó ni un pecado, hermanos. Ella los confesó. Ella se sentía perdonada. Ella se sentía libertada. Y aunque todos en esa casa la miraron como la pecadora, como la que tenía que morir, o como la que debía ser apedreada, ella le lavó los pies al Señor y los enjugó con sus cabellos. Cuando el Señor te perdona, hermanos, da lo mismo lo que digan los demás. Da lo mismo. Número 5. La confesión necesaria para su guía. La confesión necesaria para su guía. Para su guía. Versículo 8 y 9. Y ya nos falta poquito, hermanos, no se pongan nerviosos. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La versión Nueva Traducción Viviente dice, el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Cuando uno confiesa, el Señor se hace cargo de tu vida. El Señor se propone guiarte por el mejor camino, por el mejor camino. Te enseñaré el camino que debes andar. Ya no andamos caminando y andando a la deriva, ¿cierto? El Señor toma nuestra barca, pone el viento atrás y sopla para donde Él nos quiera llevar. Sobre ti fijaré mis ojos. Veo una multitud, miles de cabezas, miles de personas. ¿Usted ha visto, por ejemplo, una multitud de orientales?
Uno dice, todos los chinos son iguales. Yo creo que los chinos piensan lo mismo de nosotros. Somos todos iguales. Pero ¿sabe? Hay un rostro que para Dios llama la atención. A Dios le llama la atención un rostro entre esos miles, ese mar de gente, esa multitud. Hay un rostro que le llama la atención. Y es el del que ha confesado sus pecados. Él dice, y fijaré mi mirada en ti. ¿Cuántos millones de personas somos? ¿6.000? ¿7.000? 7.000 millones de personas, hermanos. Y ahí, entre esos millones, hay unos rostros no muy distintos de los demás, no con un peinado diferente, pero que sí le llama la atención al Señor. Y dice él, fijaré mi mirada en ti. Sobre ti fijaré mis ojos. Después dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Y aquí esto me recuerda a lo que hablamos sobre la mano dura del Señor. Necesitamos, hermanos, siempre vivir con la mano dura del Señor. Necesitamos que la mano dura del Señor, ¿cómo dice acá? El cabestro, el freno, esa herramienta que ponen el jinete aquí entre medio de los dientes para guiar al caballo. Necesitamos realmente eso, que tengamos que andar con enfermedades, tras enfermedades, problemas, dificultades, incendios, terremotos, angustias. Hermanos, para andar a cuentas con Dios, ¿realmente necesitamos todo eso? ¿O vamos a obedecer, o vamos a caminar, o vamos a ponernos a cuenta? Porque si no, no se acercan a ti. Y el número 6. La confesión es necesaria para ser justo y recto de corazón. La confesión necesaria para ser justo y recto de corazón. Versículos 10 y 11. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto, hermanos, y tan solo esto es lo que hace la diferencia entre el impío y el justo. Hermano, y no es tan difícil. Dice, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Con esto, hermanos, con esto tan simple de confesar, de declarar, de arrepentirse, de con humildad acercarse y pedir perdón, hermanos, con esto uno se gana el inagotable amor del Señor. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos hermanos queridos podemos disfrutar y decir, yo me alegro porque el Señor está conmigo? Yo me alegro porque el Señor me ha perdonado.
Yo me gozo porque Él me ha dado otra oportunidad, porque Él ha sido conmigo. ¿Cuántos vamos a romper el alabastro, hermanos, delante de Dios y confesar todo lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántos vamos a recibir estos frutos? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, porque tú, Señor maravilloso, nos has perdonado. Tú nos has hecho libres. Tú, bendito Dios, nos has considerado. Tú has quitado la mochila de nuestros hombros, la canasta de nuestra cabeza. Tú, bendito Dios, nos has rejuvenecido, Dios mío. Oh, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor.